C7, Derechos Humanos. ¿Cómo está? Muy buenos días nuevamente, qué gusto saludarlos. C7 Derechos Humanos, pues nuevamente tratando de orientarle a usted sobre los derechos que tiene en torno al servicio público. Mafalda Aguario, muy buenos días. ¿Cómo estás, Trini? Muy buenos días. Un saludo para todas las personas que nos están sintonizando en esta ocasión. Vamos a tener un programa muy interesante, sobre todo porque vamos a hablar de temas cercanos a la gente, para que se dé cuenta de cuál es el amplio espectro de los derechos humanos y en dónde usted puede acudir a la Comisión de Derechos Humanos. Y que el día de ayer hubo mucha actividad en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Presidente de esta comisión, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, pues muy buenos días y bienvenido nuevamente. Trini, Mafalda, muy buenos días a todo el auditorio, igualmente les saludamos. Y efectivamente, ayer llevo casi 7 años como presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y yo creo que ayer fue una de las jornadas en rueda de prensa más intensas por el número de recomendaciones que dimos a conocer, que le hicimos públicas el día de ayer. Fueron 4 en total, 4 recomendaciones, la número 6, la 7, la 8 y la 9 del presente año. Y considero 2 en particular de muchísimo impacto social, temas que nos deben de hacer reflexionar y alertar, sobre todo en tratándose de nuestras niñas y niños. Vamos platicando de eso, entrando a detalle, Mafalda, ¿cuáles fueron estos casos? Además, Trini, señala que como ya habíamos dicho en otros programas, la niñez es un grupo vulnerable y seguramente el presidente también nos va a explicar por qué es un grupo vulnerable y que, bueno, esto se debe también a que es relevante hablar de la recomendación. ¿Qué es un grupo vulnerable, presidente, y cómo lo podemos identificar? Grupo vulnerable, la ley en Jalisco lo considera como aquel conjunto de personas o sector social que por sus condiciones físicas, psíquicas, económicas, históricas, culturales y algunas otras causas más, están expuestos a que de forma reiterada se les violenten sus derechos humanos. El grupo más vulnerable de todos los grupos sociales es la niñez, precisamente por su falta todavía de madurez emocional, física, por la experiencia, el conocimiento de la vida. Entonces siempre estarán expuestos a que de forma reiterada se les puedan violentar sus derechos humanos. Claro, hay niñez o sectores de niñez con mayores vulnerabilidad o doble o triple vulnerabilidad. Imagínense ustedes un niño indígena con discapacidad, pues estamos hablando de 3 aspectos de vulnerabilidad. Y así podemos señalar niñez en extrema pobreza, que aparte se encuentre en condiciones correspondiente a una etnia indígena y aparte con discapacidad, bueno, pues entonces ya es una desgracia. De ahí radica entonces la importancia de esta recomendación, que fue la 8 de 2014, y que además es a favor no solamente de la víctima directa, sino de la niñez en general, ¿no? Así es. Sí, estamos hablando de un caso. Fíjense ustedes que en el mes de abril del año pasado falleció una niña porque fue golpeada después del desprendimiento de una pieza de un juego mecánico, precisamente en una colonia de Guadalajara, y en donde además esto el año pasado aconteció otro lamentable suceso que nosotros tenemos conocimiento. ¿Cuántos más no pudieron haber pasado que nosotros no tengamos conocimiento? En aquel otro hubo varias niñas y niños que resultaron lesionados también con el desprendimiento de otra pieza de un juego mecánico, de esos juegos que se instalan afuera de los templos, en las placitas, en los parques, en las colonias, de esos juegos que operan, hay que decirlo, esa es la realidad, y no nada más en Guadalajara, sino en toda la zona metropolitana y en todo el interior del estado, operan sin las medidas de seguridad, sin las condiciones mínimas requeridas en cuanto a la parte eléctrica, la parte mecánica, y que garanticen plenamente que estén poner a los niños fuera de riesgo, porque yo estoy seguro, amable auditorio, que muchas mamás, muchos papás llevan a sus hijos a este tipo de juegos, pensando que si están operando es porque la autoridad competente ya hizo una revisión
ya se constató y precisamente esos juegos están en condiciones de seguridad para que no vaya a pasar nada. Y pues hay una muy desagradable noticia, no es así. Fíjense ustedes que en el mismo año pasado, en el mes de abril, el área de protección civil de Guadalajara hizo una inspección sobre 74 juegos mecánicos que estaban instalados en distintos puntos de la ciudad de Guadalajara y nada más 2 estaban en condiciones de funcionamiento. 72 de 74 no estaban en condiciones de que estuvieran funcionando. La pregunta es de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la autoridad, entonces, ¿por qué deja que sigan operando esos juegos? Creo que esto es un trabajo urgente, inmediato, que deben de ponerse a realizar, no nada más el Ayuntamiento de Guadalajara, los otros 124 municipios restantes del estado de Jalisco deben de hacer algo, cambiar la legislación, ponerse a supervisar, ponerse a inspeccionar y parar en seco a quien no tenga esas condiciones, con todo respeto. Qué extraño, ¿no? Porque el año pasado hubo un evento que se repitió por mucho tiempo, lo de los juegos, que estaban concesionados una empresa particular en uno de los parques que tenemos en la zona metropolitana de Guadalajara, un parque que estaba en Guadalajara, que está en Guadalajara. Claro. Le quitan esa concesión al dueño que aseguraba que estaba todo bajo control y que no pasaba nada. Sucede que si inspeccionan a estos en el ámbito público, digo, las plazas públicas, etcétera, y no le restringen el manejo de esto, entonces hay una falta de coherencia en el mensaje que está transmitiendo la autoridad tapatía, ¿no? Efectivamente, porque quizás serían más vulnerables o más propensos a este tipo de fallas los que se ubican en las colonias, porque a lo mejor no necesariamente sea con todos los recursos como pudiéramos imaginar, que es el caso que nos estás mencionando. Del parque, que es un lugar cerrado y que es un lugar que tiene tantos años ya instalado y que no tienes que montar y desmontar. Vamos a seguir hablando de este tema, presidente Mafalda, porque es tiempo de hacer una pausa, no sin antes, bueno, como siempre, Mafalda, invitar a todo el público a que nos marque aquí en el estudio 3030-5307. Efectivamente, hay un licenciado, un abogado de guardia de la Comisión de Derechos Humanos que podrá atenderlo y resolver sus inquietudes, si es necesario una orientación o invitarlo usted a que se dirija a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Avenida Pedro Moreno 1616. El licenciado Tonatiu Cañedo está con nosotros y él será el que responda a todas sus inquietudes. Así que pues vamos a hacer la pausa y regresamos con más detalles de estas recomendaciones que se emitieron ayer por parte del presidente de la Comisión de Derechos Humanos. C7, Derechos Humanos. C7, Derechos Humanos. Gracias por continuar con nosotros y retomamos el tema y para ponernos en contexto, Mafalda, si te parece, comencemos platicando qué fue lo que sucedió en este año 2013 en el mes de abril. Sí, bueno, pues particularmente en este caso del que estamos hablando de la recomendación, fue una niña que acude con su familia, con su mamá, a divertirse como parte de un derecho humano, la recreación de las niñas y los niños, a unos juegos de una colonia, y pues resulta que se desprende una pieza y le fractura el cráneo, muere la niña, y bueno, ahora estamos ante una realidad que tenemos que forzosamente hacerlo público, recomendarlo, porque aquí participó la omisión, estamos conscientes de ello, de la Dirección General de Inspección y Vigilancia y de la Unidad Departamental de Inspección de Mercados también, que tiene participación del municipio de Guadalajara, porque esto se dio en el municipio de Guadalajara, junto con el otro acontecimiento del cual también tuvimos conocimiento. Se emite esta recomendación, va dirigida al alcalde de Guadalajara, que por cierto, hay que decirlo, en justicia, ha sido muy sensible y muy comprometido. Todas las recomendaciones que se le han dirigido, todas las conciliaciones, todas las ha aceptado y las ha cumplido, ha dado instrucciones para que todo se cumpla. Y en justicia también decir y aclarar que esto no es un tema de la actual administración, este es un asunto añejo, ancestral, que tradicionalmente así se ha manejado con plena impunidad, sin revisión, sin control,
y que al final de cuentas es un asunto que se tiene que ya poner un alto, se tiene que atender, y a nosotros nos toca en este momento histórico venir a observarlo, venir a decirlo. Creo que debe ser para bien. Yo creo que una recomendación, si bien que genera pues mucho tema de preocupación, pero ahora debe de ser un tema de ocuparnos, de ponernos a trabajar todos, sociedad y gobierno, generar cultura, desde luego en estos empresarios, en estos sindicatos. Bueno, pues simple y sencillamente lo mismo que está pasando con el transporte público, darnos cuenta de las deficiencias, darnos cuenta de los riesgos que implican para la integridad, para la vida de las personas, y como consecuencia todos juntos poderlo resolver. Entonces, ¿qué determina el estudio? El estudio responsabilidad por violación al derecho humano, y que además la propuesta de los puntos petitorios de la recomendación va en el sentido de que se inicie un procedimiento administrativo a quienes resulten responsables de estas áreas que acabo de mencionar del gobierno municipal, para que se les haga la sanción correspondiente, se indemnice desde luego a la familia de la niña, pues una pérdida de una vida, no se paga con todo el oro del mundo, pero sin embargo la ley establece que debe haber una reparación, y sobre todo algo bien importante, una garantía de no repetición de parte de la autoridad hacia la sociedad, en donde se pueda establecer que en lo subsecuente no volverá a haber este tipo de riesgos, que los juegos que operen en la ciudad, y yo esperaría que sea en todo el estado a través de todos los gobiernos municipales, se haga con una plena revisión. Este es un llamado de atención, no nada más al gobierno de Guadalajara, a todos los municipios del estado, a todos los alcaldes, a todos los regidores, que revisen esto. Es la vida de nuestros hijos, es una obligación constitucional el interés superior de la niñez. Así está en el artículo 4 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por consecuencia así es como lo debemos de asumir. Toda autoridad tiene la obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, y en este caso, con mayor razón, el de la niñez de Jalisco, y esta niñez que va de forma inocente, con toda la confianza, a subirse a un juego mecánico de esas placitas, de esos jardines o de esas fiestas patronales que se ponen en las colonias o bien en los pueblos del interior del estado. Presidente, ¿cómo se logra esa garantía? ¿Cómo una autoridad, en este caso el Ayuntamiento de Guadalajara, puede garantizar, cumpliendo con los demás puntos, con las demás peticiones, o qué es lo que espera la comisión al respecto? Las garantías se tienen que lograr, desde luego, haciendo una adecuación al marco jurídico, a sus reglamentos, si hace falta fortalecer, para poner en operación, para instalar una clínica, por ejemplo. La Secretaría de Salud y todas las instancias competentes en el ramo de la salud exigen muchos requisitos. ¿Por qué no pensar que también, que no es lo mismo, son cuestiones diferentes, pero por qué no pensar que a quien vaya a instalar un juego mínimo se le revise, se le supervise y se le diga, vas a operar un negocio de este tipo de juegos, todos tus aparatos tienen que estar plenamente funcionando con lo mínimo requerido para que no haya ningún riesgo de ningún tipo? Eso es lo que se tiene que hacer. Se tiene que sancionar si hay personas que estén trabajando de forma inadecuada, pero sobre todo, también para no prohibirles un derecho que también es de ellos, el derecho al trabajo, su derecho al desarrollo, su derecho y obligación de mantener una familia, que sin duda no estamos en contra de estas actividades, son necesarias, sirven para recrear a las niñas y los niños, pero sí tomar conciencia que no se puede por ningún motivo poner en riesgo en lo subsecuente a ningún niño ni niña más. Bien lo dice que esas prácticas tienen años. Si alguna persona que nos ve y nos escucha tiene alguna historia similar, todavía la Comisión Estatal de Derechos Humanos, aunque esta pequeña o este pequeño ya está en su casa, rehabilitado después de un accidente que padeció en algún evento público como estos, y donde la autoridad no puso orden, ¿es posible todavía establecer o pedir ayuda de la comisión? Sí, miren, aquí hay que aclarar un punto. Nosotros no podemos ir en contra de estos empresarios que son particulares, que no son actos de autoridad, en dado caso esa violación al derecho humano, porque claro, un empresario
que tiene juegos mecánicos y que no los revisa adecuadamente y que no los tiene con plena garantía de brindar seguridad a esas niñas y niños, está violando derechos humanos del niño por omisión. Pero nosotros como comisión no podemos ir en contra de ellos. Nosotros, en dado caso, si hubo un acontecimiento lamentable en donde la autoridad hubiera tenido conocimiento, como fue en este caso, que ya había habido una supervisión, y la autoridad no haya hecho lo adecuado, entonces nosotros iríamos contra la autoridad, en ningún momento contra el empresario. También es una parte que hay que irle enseñando a todo el auditorio dónde están nuestros alcances, nuestra competencia. Sin embargo, claro, por lo menos la orientación, por lo menos retomar el asunto, no habría ningún problema. Podrían acudir a la comisión, poderlo documentar, ayudar a que también puedan ejercitar acciones legales en contra de los mismos empresarios, porque ahí debe de haber una reparación del daño. No puede ser posible que un niño vaya o sus padres lo llevan a divertirse y resulte fracturado, resulte lesionado y lo peor, resulte muerto. Y no pase nada y nadie tenga que responder. Desde luego, el derecho está para eso, para proteger a las personas, para hacer que se le garanticen todos sus garantías. El derecho, el asunto aquí es que todos estos lugares públicos, como lugares donde se hacen las charreadas, ¿no? O por ejemplo, donde hay un cúmulo de personas elevado, ¿no? Algún evento público, algún teatro, en algún estadio, por ejemplo, pensando en el Estadio Jalisco, hay responsabilidad de la autoridad de gobierno, porque son espacios que deben de estar bien vigilados. Todo espacio público en donde, o espacio pues de particulares destinado, abierto al público, en donde la autoridad tenga la obligación de hacer la supervisión, y si esta supervisión no se hace adecuadamente y hubo graves omisiones que luego generan daño a las personas, desde luego que hay una responsabilidad solidaria. Exactamente. Y bueno, de parte de las instituciones del Estado. Hay otra recomendación que también está dirigida al Ayuntamiento de Guadalajara, presidente, que dio a conocer usted ayer y que tiene que ver igual con un adolescente, un menor de edad como víctima. ¿En qué consistió esta recomendación? ¿Cómo se investigó la queja y cuál es la resolución a la que llega la comisión? Sí, lamentablemente también otro acontecimiento muy grave en donde un policía de Guadalajara participa con su patrulla en un accidente vial, en un choque, en donde en el otro vehículo lo ocupaban toda una familia, la madre, el padre, los hijos, y el desenlace fatal fue que después de este choque resulta fallecido un menor de edad, un bebé de 9 meses de edad. En este acontecimiento hubo una causa. La causa fue el consumo de drogas del policía de Guadalajara. Fíjense ustedes, o sea, ¿cómo vamos a admitir que un policía que está en funciones, que trae una patrulla, se le encuentre después del accidente con el examen de toxicología que había consumido cocaína? Ese es un dato preciso. Afortunadamente ya ese policía, ese mal policía, ya está en la cárcel, está siendo procesado penalmente, y yo espero que el juez penal y las autoridades encargadas de impartir la justicia penal no lo dejen salir, porque eso no puede quedar impune. Tiene que ser sancionado, tiene que responder por estos actos. Ya había en ese mismo momento, minutos antes, a unas cuadras antes del lugar de este percance, ya había chocado con otros vehículos y continuó la marcha. Quisieron justificar de que iba a un operativo porque había habido un reporte de disparos con arma de fuego en esa colonia, cerca de la colonia donde él estaba. Pues resulta que hasta eso lo hicieron mal. El reporte se hizo con un día después. Claro, la comisión investiga todo, y no hubo ningún momento acreditado para ese, ni justificado en ningún momento. No llevaba
ni siquiera los códigos, las luces prendidas para alertar que había una emergencia. Él iba en estado inconveniente, en impedimento legal en todos los sentidos para conducir un vehículo y máxime un vehículo oficial como es una patrulla. Continuaremos platicando de esto. 3030-5307, le recordamos el número telefónico para que se comunique con nosotros. Ya volvemos. C7, Derechos Humanos. C7, Derechos Humanos. Nos quedamos con el tema de este pequeño que perdió la vida después de un accidente provocado por un elemento de la Policía Municipal de Guadalajara. ¿En qué termina este caso? Se le emite la recomendación al Gobierno Municipal de Guadalajara, dentro de los puntos recomendatorios, se le está pidiendo que obviamente se continúe con el procedimiento administrativo para dar de baja totalmente ya a este elemento, que se dé continuidad a efectos de la sanción penal, que ya está en manos del juez penal. Por otra parte, la reparación del daño a la familia de este bebé que falleció, porque pues también ahí hay que reparar ese daño. Las prácticas, desde luego, de las medidas de control, de seguridad que se tienen que tomar. Ahora sí que a veces se refuerza la necesidad de esos exámenes de control de confianza. ¿Por qué? Porque son necesarios. Ahora, no podemos generalizar, también sería injusto que generalizamos y dijéramos todos los policías que trabajan en el Estado, porque claro que no. Yo creo que estos son excepciones, así debemos de entenderlo, porque esa es una realidad, son excepciones, pero un solo caso no se puede permitir. No hay justificación para que un solo policía funcione o trabaje en esta delicada labor, en esta tan importante labor como es la seguridad pública, teniendo adicciones. ¿Por qué? Porque se pone en riesgo muchos temas, sobre todo lo más preciado, que es la vida. Y bueno, pues habrá que llevarse a cabo una serie de medidas. Ya había acontecido otro accidente fatal. El año pasado, a finales, di a conocer otra recomendación más, precisamente a Guadalajara, donde una patrulla que circulaba a exceso de velocidad, aparentemente ellos dijeron que iban a un reporte que nunca justificaron, atender un reporte que nunca justificaron la existencia del mismo, y sin códigos, sin luces, sin farolas, nunca advirtió de su velocidad o exceso con el que se conducía, y atropelló a una señora en el periférico de Guadalajara. Y bueno, pues un tema que también hay una injustificada falla, imprudencia. No es un asunto tan grave como el que ahora dimos a conocer el día de ayer, pero definitivamente desde que hay la pérdida de una vida, eso pues no se puede permitir. Nosotros fuimos testigos aquí en esta zona, también una zona residencial, colonia Ladrón de Guevara, altas horas de la noche. Igual llegó una patrulla, exceso de velocidad, pues me le pega a una camioneta, a una mujer embarazada. Afortunadamente no pasó a más, pero sí volcó la camioneta, la recostó. Esto es parte de las negligencias que algunos elementos del servicio público cometen. Hay una cuarta recomendación más de la que hay que hablar, presidente. Sí, es una recomendación dirigida al presidente municipal de La Barca, Jalisco, porque hacen una detención a unas personas las cuales habían generado una riña en una de las fiestas patronales o una de los festejos o días de mucha concentración en una de las plazas de ahí de La Barca. Se hace la detención de forma justificada, de forma correcta, no estamos cuestionando esa detención, hubo una riña, tienen que detener, eso es claro, parte del orden público. Pero el asunto es que ya estando dentro de las celdas de esta cárcel municipal, pues no hubo policía, no hubo alcaide o persona de custodia que se percatara de que se genera otra riña dentro de las propias celdas, en donde una persona, uno de los detenidos, estaba ebrio, resulta severamente lesionado y pierde la vida. Entonces ese es un tema donde se hace una detención
forzosamente las autoridades son las responsables de la seguridad y de la integridad de las personas que se detienen. Por otra parte, ya se habían observado una serie de deficiencias en esta cárcel y en las otras 22 cárceles municipales del interior del estado, esas que están a cargo de los gobiernos municipales, son 23 cárceles municipales, donde hay personas que se cometen por infracciones, por faltas a reglamentos o por este tipo de acontecimientos y son mezcladas, son internadas conjuntamente en donde se da una convivencia con las personas que están sujetas a proceso penal, donde puede haber inclusive criminales de alta peligrosidad, donde todos están conviviendo y compartiendo una celda, donde eso se pone en riesgo a quien a lo mejor se tomó unas copas y pues se le detiene por su estado de ebriedad que esté generando una condición de precisamente alterando el orden público y que ahí pues su integridad, su vida muchas veces se pone en riesgo. En esta ocasión ya lo habíamos advertido nosotros con mucha anticipación, año tras año, que esto es un riesgo, la forma en cómo las cárceles municipales están operando en el estado de Jalisco y bueno, pues ahora conocemos también de este hecho que también sucedió en abril del año pasado y que ahora nos toca concluir el procedimiento de queja con la emisión de una recomendación al alcalde para que precisamente a la brevedad ponga solución a todas esas deficiencias que se tienen en la cárcel municipal de La Barca. ¿Qué hace falta, presidente? Porque ha sido un tema recurrente para la comisión, no solamente en las recomendaciones, sino también en la inspección que se realiza a las cárceles municipales. La infraestructura incluso deja mucho que desear, ¿no es así? Sí, definitivamente. Las condiciones en las que están las personas pues, son muy inhumanas, pero también la infraestructura genera riesgos para fugas, para los propios internos y muchas veces hasta para la propia autoridad, que se fuga un reo de alta peligrosidad o llegan al rescate un grupo de personas armadas que van a ser los pocos policías que muchas veces están custodiando una cárcel municipal. Y que dicen por ahí que custodian con resorteras y piedras, ¿no? Mientras que los demás llegan así con su super arma de alto calibre. Sin duda este es un tema muy importante porque los diputados locales han estado haciendo sus revisiones de forma constante a las cárceles municipales, pero bueno, las historias se siguen generando, ¿no? Recordemos también este joven que perdió los ojos en Puerto Vallarta. En Puerto Vallarta, ¿no? Sí. La investigación está concluyéndose, puede ser en 15 días. ¿Que se emita alguna? Se va a emitir una resolución, no puedo anticipar nada, pero ya es un tema que... De hecho, la investigación ya se concluyó, ahorita estamos en un proyecto de una resolución. Es que el caso es el mismo, estamos hablando de esta falta de una buena administración en las cárceles públicas y donde entra el delincuente o donde entra la persona que alteró el orden público, siendo ya catalogado como otra persona menos que como humano, pierde completamente toda su identidad y es el delito en sí, ¿no? Hay otro caso muy importante y que hay que tomarlo después de las recomendaciones que ha emitido el día de ayer la Comisión Estatal de Derechos Humanos, una que sin duda está dando mucho de qué hablar y que repercute en todo nuestro ámbito social y que es precisamente el manejo del transporte público después del percance ocurrido en la tarde del pasado viernes donde muere esta joven de 18 años. ¿Qué está pasando ahí, no? ¿Cómo está visualizando la situación la Comisión? Igualmente, no es un tema nuevo, no es un tema novedoso. Lamentablemente sucede este acontecimiento del viernes de hace 8 días, donde pierde la vida una jovencita, en donde salen lesionados varios jóvenes estudiantes, y ya la Comisión Estatal de Derechos Humanos, no lo digo ahorita a tiempo pasado, lo digo porque eso fue público, se hizo en ruedas de prensa. Varias ruedas de prensa ha ocupado el tema donde la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha venido advirtiendo, al menos desde que estoy como presidente, desde casi 7 años, he estado emitiendo distintas recomendaciones y conciliaciones por diversos aspectos de las deficiencias en la prestación del servicio del transporte público. Ejemplos. En la recomendación 32 del 2011, de julio del 2011,
advertía, entre muchas cosas más, que no se debe o no se debía de seguirle pagando a todo chofer, conductor de una unidad de transporte, llámese de unidades particulares de esas empresas que son subrogadas o concesionadas para prestar el servicio del transporte público, o llámese empresas del Estado que también pues, prestan este servicio. La comisión hizo una propuesta muy concreta en aquel momento al gobierno estatal y le decía que se cambiara ese sistema de pago por boletaje y por comisión, porque eso estaba generando, propiciando violencia vial. Y una violencia terrible, una violencia grave. No es posible que los transportistas o los choferes tomen a esto casi como una pista de carreras, porque eso es lo que lo convierte. La función tan noble como lo es la protección y garantía de un derecho humano, como lo es la movilidad, como lo es el transporte público, que tiene derecho toda la sociedad, lo venían convirtiendo en una especie de competencia, de carrera, para ver quién podía obtener mayor número de boletaje. Claro, es importante, es el sustento de estos choferes. No podemos evitar tampoco la parte humana que lleva implícito en esas familias que dependen de todo chofer y transportista. Sí, pero hay límites. Pero desde luego que en esto también las empresas, el propio Estado, el propio gobierno, no puede estar propiciando, si sabemos cuál es la causa, y la causa es la presión a la que ellos se tienen que someter, pues simple y sencillamente en estos momentos, la decisión que toma el señor gobernador del Estado el sábado pasado de dar marcha atrás como una especie de sanción hacia estas deficiencias del transporte público, en primer término a la tarifa, que ya se había autorizado de 7 pesos para dejarla en 6, pero por otra parte también para que se pague ya por un salario fijo, que debe ser un salario adecuado, proporcional al trabajo que ellos prestan, pero que yo creo que es la mejor medida para evitar todo lo que está pasando. Yo sí celebro y aplaudo esta decisión oportuna, acertada del gobierno del Estado, el señor gobernador, pero que no nada más se soluciona con él, no es únicamente esta decisión la solución de toda esta problemática, desde luego que implica más cosas. ¿Qué le parece si hablamos precisamente de lo que implica esas más cosas, ¿no? Que la comisión ha estado muy pendiente? Vamos a la pausa y volvemos. C7, Derechos Humanos. Y estamos con el tema del transporte público, Mafalda. Así es, la comisión abrió un acta de investigación para pues conocer los detalles, las circunstancias en las que se dio este accidente de la semana pasada que sin duda alguna ha marcado agenda estatal. Presidente, ¿en qué va esa acta y en qué consiste un acta de investigación? Sí, la comisión tiene la facultad de iniciar procedimientos de forma oficiosa, es decir, sin que se presenten quejas. En este asunto realmente no ha habido una queja formal de parte de las víctimas, los estudiantes, ni tampoco de los familiares de la joven que falleció. Entonces, en ese sentido, nosotros ya iniciamos este procedimiento, lo vamos a estar fortaleciendo con la información que las autoridades nos envíen del caso particular, para hacer una valoración más profunda de si pudiera haber aquí una responsabilidad de parte de las autoridades. Pero sobre todo, ya mandamos el día de ayer, fue un equipo de psicólogos, médicos, abogados, a la preparatoria 10, se entrevistaron con el director y el director nos expresó, bueno, pues que él agradecía que nos estuviéramos trasladando para allá. Buscábamos entrevistarnos con los jóvenes que sufrieron estas lesiones, con el ánimo de orientarles jurídicamente en dónde están sus derechos, qué es lo que les puede corresponder hacer, a efecto de que reciban una reparación de su daño causado por este transportista, pero dijo que en este momento está muy dolida la comunidad universitaria de esa preparatoria, que de hecho pues la comunidad todavía
está viviendo el duelo de la pérdida de una compañera muy querida y que ellos quieren en este momento esperarse. Decidieron que por el momento van a pensar un poquito más, quieren pasar un poco más de esta etapa dolorosa. La comisión ofrece, ratifica en este momento a cualquier joven toda la disposición de que acudan con nosotros, que se les pueda orientar. Fíjense que yo quiero aprovechar, si me lo permiten, Trini y Mafalda, en este sentido, algo muy novedoso de nuestro derecho actual que se acaba de crear. Tenemos en Jalisco aprobado el pasado 27 de febrero, apenas hace Unos 15 cuantos días, Sí. el 27 de febrero se publica por parte del gobernador del estado en el periódico oficial El Estado de Jalisco una nueva ley que se llama la Ley Estatal para la Atención o Protección de los Derechos de las Víctimas, víctimas del delito y víctimas de las violaciones a los derechos humanos, que es una especie de réplica de lo que es la Ley General de Víctimas que se aprobó el año pasado. Comento este tema porque para el tema del transporte público tiene una aplicación extraordinaria. Rápidamente, anteriormente la responsabilidad del Estado, de las instituciones del Estado, se limitaba únicamente cuando los camiones eran del Estado, para responder por ello. Pero no respondía el Estado, las instituciones del Estado, el gobierno, por los daños, las violaciones a los derechos humanos o los delitos cometidos por transportistas de la iniciativa privada que eran autorizados en concesión o en subrogación la operación de esta función, y ahora, conforme a la ley, establece en un segundo supuesto una responsabilidad para el Estado cuando la violación al derecho humano o el delito lo cometa un particular que se encuentre realizando una función pública. Y aquí estamos ante un caso muy concreto, muy aplicable. Un chofer de una línea de transporte privado, subrogatario, concesionario, está prestando una función pública, que es el transporte público. Y por consecuencia, entonces, el Estado debe de reparar el daño integral, completo, inmediato, sin mayor cuestionamiento a las víctimas, debe de reparar esos daños, y después el Estado tendrá la facultad de repetir, se llama acción de repetición, para cobrarle al particular lo que generó esa erogación y todo lo que implicó por la consecuencia de estos Y no privados. solamente a la víctima primaria, ¿no? En este caso la chiquita que murió, las dos una que tiene que ir al hospital cada X tiempo y la otra que está internada todavía en un hospital particular. No, también a las víctimas indirectas. Estamos hablando de los estudiantes, estamos hablando de los familiares que se ven afectados por el choque del transporte público. Entonces hay que echarse un clavado definitivo a esta ley de protección de víctimas, porque bien hace el señalamiento, es una ley muy nueva y que, bueno, sin duda la asesoría la pueden recibir ahí en la comisión. Efectivamente, nosotros tenemos personal plenamente capacitado, conocedor de esta ley, hemos tenido que ponernos a estudiarla de forma inmediata. De hecho, participamos en los foros de consulta que el Congreso del Estado estableció de forma personal. Yo estuve participando con conferencias y ponencias al menos en 10 foros de consulta en distintas partes del estado de Jalisco, cuando se estaba pretendiendo crear esta ley, de tal forma que el personal de la comisión también ya la conoce de forma plena, el contenido de la ley, los alcances de la ley. Yo digo que es una ley que también hay que celebrarla, hay que festejarles un gran avance en la defensa y protección de los derechos humanos de la sociedad jalisciense. Ahora es una ley que hay que hacerla efectiva, hay que hacerla vigente, hay que exigir los derechos ahí consagrados, sobre todo toda persona que esté en la condición de víctima del delito o víctima de violación al derecho humano. Presidente, en este sentido, ¿qué tanto los usuarios del transporte público se pueden asumir como víctimas directas o indirectas de los accidentes que estos provocan para así poder presentar una queja ante la comisión? A ver, pregunta sobre los usuarios en general. Ya no estamos hablando nada más de las víctimas de un accidente como el que ocurrió la semana pasada, como los que han ocurrido desde hace años, sino los usuarios en general del transporte. No, bueno, siempre han presentado queja los usuarios en general. Yo recordarles que esa recomendación a la que hice referencia, que emitimos en julio del 2011,
la 32 del 2011, que está en la página de internet de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, esa fue propiciada por cerca de 2.500 quejas de usuarios del transporte público que se inconformaron por todas esas deficiencias que en el 2011 consideraban tener en el transporte público. Solo 2011. 2011, más de 2.000, aproximadamente 2.500 personas acudieron de forma física Es decir, a la Comisión como Estatal de víctimas, Derechos Humanos, ¿no? a inconformarse por las deficiencias. Claro, hemos emitido recomendaciones por fallecimientos que se dan por parte de conductores, de choferes, en contra de víctimas, por lesiones. A nosotros nos tocó obtener que una señora que fue atropellada por un camión del transporte público, tuvieran que practicar 4 cirugías, las cuales tuvieron un costo de más de 800,000 pesos que pagó el Servicios y Transportes del Estado, y aparte logramos que se le indemnizara con 120,000 pesos por las lesiones y las consecuencias que le generó precisamente ese accidente. Presidente, de hecho, las revisiones que están haciendo ahorita de forma concreta, porque nos quedan 3 minutos, las revisiones que le están haciendo los choferes de transporte público ahorita, antidoping, etcétera, hasta control de peso por parte de la Secretaría del Radar, ¿va contra los derechos del transportista? No, porque es parte de una seguridad, parte de lo que debe de pues, garantizarse de que se está en condiciones adecuadas para prestar un servicio. También, igual como dijimos, un policía no se puede permitir que con adicciones ande realizando esa función. Bueno, pues aquí también tenemos esta problemática. Si hay un transportista, si hay un conductor, un chofer que tiene adicciones, pues no es una persona idónea para dedicarse a una función tan importante, y donde se le encomienda no nada más el traslado, sino la vida también que lleva en sus manos de todos esos usuarios que en ese momento está trasladando. Se nos ha acabado el tiempo, nada más queremos agradecer al arquitecto José Luis Márquez Arteaga, que nos ha llamado el día de hoy, a Rosa María Pérez Camacho también, y a una persona que prefiere omitir su nombre, pero que a todos ellos la Comisión Estatal de Derechos Humanos les estará devolviendo la llamada y orientándoles, como lo hizo ya el abogado de guardia de la Comisión. También de la colonia Jardines del Country nos llamaron, y como tú ya lo dijiste, el licenciado Tonatiuh Cañedo estuvo atendiendo sus llamados para orientarles o indicarles, hacerles la invitación de que acudieran a la Comisión de Derechos Humanos. Recuerde, es en Pedro Moreno 1616, o el número de teléfono 3669-1100, donde usted puede comunicarse para presentar una queja, y si nos observa usted o nos escucha en el interior del estado, puede hacerlo a la alada sin costo 01800-201-8991, para que usted pueda presentar una queja o bien recibir orientación sobre lo que está ocurriendo con usted. Nos vamos, presidente, último mensaje. Decirles que la Comisión Estatal de Derechos Humanos está muy atenta a todas esas quejas, a todos esos reclamos, y lo debemos de hacer siempre con mucha responsabilidad y apegado a lo que la ley nos faculta, para lo que la ley nos obliga a hacer. Siempre tengan la certeza de que cualquier asunto será debidamente atendido, y bueno, pues seguiremos teniéndoles noticias de los resultados que se obtienen por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Mafalda. Muchas gracias, Trini, nos vemos dentro de 8 días. Así es, muchísimas gracias por habernos acompañado, que tenga excelente día. C7, Derechos Humanos.